Bienvenidos a este viaje sombrío por uno de los capítulos más perturbadores de la historia de Guanajuato. Antes de comenzar, toma un momento para comentar desde donde estás viendo. Siempre es fascinante ver hasta dónde pueden llegar estas historias olvidadas. En el año 1910, cuando México se desangraba en los primeros ecos de la revolución en los alrededores del municipio de Dolores Hidalgo, en el estado de Guanajuato, existía un rancho conocido localmente como La Esperanza. Los registros parroquiales de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores indican que la familia Cordero había adquirido estas tierras áridas en 1895, aprovechando la crisis económica que azotaba la región minera. Eran casi 300 hectáreas de tierra pedregosa, interrumpidas apenas por algunos mezquites inuales que resistían el clima seco del Bajío guanajuatense. Sebastián Cordero, el patriarca, había llegado desde San Luis Potosí con su esposa María del Socorro y sus 3 hijos, Aurelio, de 16 años, Remedios, de 14, y el menor Casimiro, que entonces tenía apenas 9 años. Los vecinos más cercanos, la familia Herrera, vivían a casi 8 kilómetros de distancia, siguiendo el camino de tierra que conectaba con el pueblo. Durante los primeros años, los Corderos parecían una familia trabajadora más, dedicada a la cría de cabras y al cultivo de maíz de temporal. El registro civil de Dolores Hidalgo documenta que Sebastián había servido brevemente en el Ejército Federal durante las campañas contra los Iquis en Sonora. Había regresado en 1894 con una pensión modesta y, según consta en las actas notariales, con suficiente dinero para comprar el rancho. María del Socorro era descrita por los registros eclesiásticos como una mujer devota que raramente faltaba a misa los domingos, siempre acompañada de sus 3 hijos. Pero había algo en la familia Cordero que no encajaba del todo. Los comerciantes que ocasionalmente visitaban el rancho para comprar cabras o intercambiar productos comenzaron a notar pequeñas irregularidades. Casimiro, el hijo menor, nunca aparecía durante estas visitas. Cuando preguntaban por él, Sebastián respondía invariablemente que el niño estaba indispuesto o ayudando con las tareas del corral trasero. María del Socorro permanecía en silencio con la mirada fija en sus manos. En octubre de 1903, un arriero llamado Fortunato Ramos anotó en su libro de cuentas una observación que más tarde resultaría inquietante. En casa de los Cordero no se oyen voces de niño jugando. Solo el mayor y la muchacha se ven por el patio. El chico debe estar muy enfermo o muy tímido. Era una observación casual, pero que se repetiría en otros testimonios de la época. Los primeros años en La Esperanza transcurrieron con la rutina típica de una familia ranchera. Sebastián se levantaba antes del amanecer para revisar el ganado. Aurelio, el hijo mayor, había crecido hasta convertirse en un joven robusto que manejaba con destreza tanto el machete como la reata. Remedios ayudaba a su madre con las labores domésticas. Tortear, lavar la ropa en un pequeño estanque formaba. Durante la temporada de lluvias y cuidar el huerto de chiles y quelites que María del Socorro había logrado establecer cerca de la casa. La casa era una construcción típica de la región. Muros de adobe, techo de tejas de barro, piso de tierra apisonada en la mayor parte de las habitaciones, excepto en la sala principal, donde habían colocado ladrillos de barro cocido. Tenía 5 habitaciones, la cocina, la sala, 2 recámaras y una habitación pequeña que Sebastián había designado como bodega. Los muros eran gruesos, como era costumbre, para mantener el frescor durante los días calurosos del verano guanajuatense. El rancho estaba rodeado por un muro bajo de piedra volcánica, interrumpido por un portón de madera que daba al camino principal. Detrás de la casa, separados por un patio amplio, se
Encontraban los corrales para las cabras, un pequeño establo para los 2 caballos de la familia y una construcción rectangular que Sebastián había levantado para almacenar forraje y herramientas. Era una vida austera, pero digna, similar a la de cientos de familias rurales en el México de principios del siglo XX. Sin embargo, existía una rutina en la casa de los corderos que no seguía los patrones normales de una familia campesina. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a declinar hacia las montañas del oeste, María del Socorro preparaba una charola con comida, tortillas, frijoles, un poco de queso de cabra cuando había y agua en un jarro de barro. La rutina era siempre la misma. Sebastián tomaba la charola y caminaba hacia la parte trasera de la casa, hacia la construcción que supuestamente servía como bodega. Los vecinos que ocasionalmente visitaban el rancho en las tardes notaban esta rutina. Doña Refugio Herrera, la vecina más cercana, comentaría años después que la escena le parecía extraña. Don Sebastián llevaba esa charola como si fuera a alimentar a un animal, pero nunca vimos que tuvieran perros o cerdos en esa parte del rancho. Cuando preguntaba por Casimiro, la respuesta de María del Socorro era siempre vaga. Está descansando o no se siente bien. Durante los primeros años, esta rutina no despertó sospechas mayores. Los Cordero mantenían relaciones cordiales, pero distantes con sus vecinos. Sebastián era respetado como un hombre trabajador y honrado. María del Socorro tenía fama de ser una excelente costurera y ocasionalmente las mujeres de los ranchos cercanos le llevaban tela para que les confeccionara vestidos para las fiestas patronales. Aurelio y Remedios parecían jóvenes normales, aunque algo reservados, pero había señales sutiles de que algo no funcionaba correctamente en la dinámica familiar. El padre Isidro Mendoza, párroco de Dolores Hidalgo, anotó en los registros eclesiásticos que la familia Cordero había dejado de asistir regularmente a misa a partir de 1904, cuando él mismo visitó el rancho para preguntar sobre su ausencia. Sebastián explicó que Casimiro había desarrollado una condición nerviosa que lo hacía llorar y gritar en lugares públicos, por lo que habían decidido que era mejor que toda la familia permaneciera en casa los domingos. Esta explicación, aunque plausible, no concordaba con otros detalles. Los Herrera, por ejemplo, nunca habían escuchado llantos o gritos provenientes del rancho de los Cordero. A pesar de que el viento del altiplano llevaba los sonidos a distancias considerables. Tampoco habían visto al médico de Dolores Hidalgo, el doctor Evaristo Navarro, dirigirse hacia La Esperanza para atender al supuesto niño enfermo. En diciembre de 1905, un evento aparentemente menor comenzó a generar comentarios en la región. Durante una tormenta invernal particularmente severa, varios rancheros buscaron refugio temporal en diferentes casas de la zona. Crescencio Morales, un comerciante de San Miguel de Allende que viajaba hacia Guanajuato capital, llegó empapado y tiritando al rancho de los Corderos cerca de la medianoche. Sebastián lo recibió cordialmente y le ofreció un lugar junto al brasero en la sala principal. Morales pasó esa noche en la casa de los Cordero. Años después, cuando los eventos salieron a la luz, describió esa experiencia como profundamente inquietante. Según su testimonio, registrado en 1911 por el juez de paz de Dolores Hidalgo, durante toda la noche escuchó sonidos extraños provenientes de la parte trasera de la casa, pasos pesados, el sonido de una puerta de madera abriéndose y cerrándose, y, ocasionalmente un llanto muy débil que podría haber sido de un niño o de un animal pequeño. Cuando Morales preguntó sobre los sonidos, Sebastián explicó que tenían problemas con coyotes que rondaban los corrales. Pero Morales notó algo extraño. Los sonidos no provenían de los corrales, sino de la construcción que estaba pegada a la casa principal.
Además, no escuchó ladridos de perros, ni el nerviosismo típico de las cabras cuando hay depredadores cerca. Los sonidos eran diferentes, más regulares, como si siguieran un patrón establecido. A la mañana siguiente, mientras desayunaba tortillas y café de olla antes de continuar su viaje, Morales preguntó por los hijos de la familia. Aurelio estaba presente, ayudando a su padre a reparar una cerca dañada por el viento. Remedios. Servía el desayuno junto a su madre, pero Casimiro seguía sin aparecer. Cuando Morales preguntó específicamente por él, María del Socorro respondió que el niño aún dormía, ya que había pasado una mala noche debido a su condición. Esta explicación no satisfizo completamente a Morales, quien más tarde comentaría que le pareció extraño que un niño pudiera dormir después del amanecer en una casa ranchera, donde la rutina diaria comenzaba antes de que saliera el sol. Sin embargo, en ese momento no le dio mayor importancia al asunto. Era común que las familias rurales tuvieran sus propias dinámicas y secretos menores. Durante 1906 y 1907, la situación en México se volvió cada vez más tensa. Las noticias de huelgas, represión gubernamental y malestar social llegaban incluso a las comunidades rurales más alejadas. Los rancheros de la zona comenzaron a organizarse para proteger sus propiedades de posibles bandidos o desertores del ejército. En este contexto, los corderos se volvieron aún más aislados. Sebastián declinó participar en las reuniones organizativas que se realizaban cada mes en el pueblo. Su explicación era que no podía dejar el rancho desatendido debido a la condición especial de su hijo menor. Esta explicación se había vuelto una especie de muletilla que utilizaba para justificar cualquier ausencia o comportamiento inusual de la familia. Los vecinos habían aprendido a no insistir en el tema, respetando lo que parecía ser una situación médica delicada, pero algunos detalles no cuadraban. Doña Refugio Herrera había notado que durante los últimos años nunca había visto crecer a Casimiro. En 1903, cuando ocasionalmente lo veía desde la distancia, parecía un niño de 9 años, pequeño para su edad. En 1907, en las pocas ocasiones en que logró vislumbrarlo, seguía pareciendo del mismo tamaño. Esta observación le inquietaba, pero no sabía cómo abordar el tema sin parecer entrometida. En agosto de 1907, un evento casual proporcionó la primera pista concreta de que algo muy extraño ocurría en el rancho de los Cordero. Un grupo de arrieros que transportaba mercancía desde Querétaro hacia Guanajuato decidió acampar cerca del rancho durante una noche particularmente calurosa. Entre ellos estaba Nabor Estrada, un hombre mayor con experiencia en leer las costumbres de las familias rurales. Estrada había colocado su petate cerca de un mezquite que le daba una vista parcial del patio trasero del rancho de los Corderos. Cerca de las 10 de la noche, cuando la familia ya debería estar durmiendo, observó algo inusual. Sebastián salió de la casa principal, llevando lo que parecía ser una charola con comida. Caminó hacia la construcción trasera, abrió una puerta con una llave que llevaba colgada del cuello, entró durante varios minutos y luego salió con la charola vacía. Lo que más le llamó la atención a Estrada fue la rutina meticulosa de Sebastián. Cerró la puerta con llave, revisó que estuviera bien asegurada y regresó a la casa principal. Todo el proceso tomó exactamente 15 minutos según el reloj de bolsillo de Estrada. Era demasiado ceremonioso para hacer simplemente almacenamiento de herramientas o forraje. A la mañana siguiente, Estrada decidió acercarse al rancho para pedir agua para sus animales. Fue recibido cordialmente por Sebastián, quien le ofreció agua fresca del pozo y le permitió que sus mulas bebieran en el abrevadero. Durante la conversación, Estrada preguntó sobre la
Construcción trasera, comentando que parecía muy sólida y bien construida. Sebastián explicó que la había reforzado, especialmente porque almacenaba herramientas valiosas y no quería que se las robaran. La explicación era razonable, pero Estrada notó algo peculiar. La construcción tenía ventanas pequeñas, pero estaban tapadas desde el interior con lo que parecían ser tablas de madera. No era usual tapear las ventanas de una bodega, ya que la ventilación era importante para evitar que se acumulara humedad y se dañaran las herramientas. Además, la puerta era inusualmente gruesa para una simple bodega, más parecida a la puerta de una cárcel que a la de un almacén. Estos detalles se acumulaban en la memoria de quienes tenían contacto ocasional con los Cordero, pero nadie había conectado las piezas para formar una imagen completa de lo que realmente ocurría. El México de 1907 era un país donde las familias rurales manejaban sus asuntos privados sin interferencia externa y donde preguntar demasiado sobre los asuntos de otros podía ser considerado una falta de respeto. Sin embargo, en septiembre de 1907 ocurrió un incidente que obligó a varios vecinos a prestar más atención a la situación de los Cordero. Durante una tormenta eléctrica particularmente intensa, un rayo cayó cerca del rancho causando un incendio menor en el techo de la casa principal. Los Herrera, al ver el humo, se dirigieron inmediatamente a ofrecer ayuda. Cuando llegaron, encontraron a toda la familia Cordero trabajando para controlar el fuego. Aurelio había subido al techo con cubetas de agua, mientras Sebastián y Remedios pasaban agua desde el pozo. María del Socorro coordinaba los esfuerzos desde el patio, pero Casimiro, una vez más, no estaba presente. Cuando don Práxedis Herrera preguntó si todos los miembros de la familia estaban a salvo, Sebastián respondió rápidamente que Casimiro estaba en lugar seguro. Esta respuesta generó una inquietud inmediata en doña Refugio Herrera. Si había un incendio en la casa, lo lógico sería que todos los miembros de la familia estuvieran presentes ayudando o al menos visibles, para confirmar que estaban bien. La idea de que un niño estuviera en lugar seguro, mientras el resto de su familia luchaba contra un incendio, le pareció profundamente extraña. Esa noche, después de que se controló el incendio y los Herreras regresaron a su rancho, doña Refugio no pudo dormir. Le comentó a su esposo que algo definitivamente no estaba bien con los Cordero. Un niño de 13 años debería estar ayudando con un incendio no escondido en algún lugar seguro, le dijo. Don Práxedis, un hombre práctico, sugirió que tal vez Casimiro realmente tenía algún problema mental o físico que sus padres preferían mantener en privado. Pero doña Refugio había notado algo más durante la emergencia. Cuando preguntó por Casimiro, vio que María del Socorro dirigió una mirada rápida, pero significativa hacia la construcción trasera. Fue un gesto casi imperceptible, pero doña Refugio, con la intuición desarrollada por décadas de vida rural, lo captó inmediatamente. Ese edificio trasero no era una simple bodega, era el lugar seguro donde mantenían a Casimiro. Durante las semanas siguientes al incendio, doña Refugio comenzó a prestar más atención a las rutinas de los Cordero. Desde su propia casa, usando unos gemelos de teatro que había heredado de su madre, podía observar parcialmente el patio trasero del rancho vecino, lo que vio confirmó sus sospechas más inquietantes. Cada tarde, exactamente a las 6, Sebastián realizaba la misma rutina. Salía de la casa principal con una charola, caminaba hacia la construcción trasera, abría la puerta con una llave. Entraba durante unos minutos y regresaba con la charola vacía. Pero había más. Cada mañana alrededor de las 5:30 repetía el proceso en dirección contraria, llevando lo que parecía ser una basinica o recipiente similar. Estos patrones eran demasiado regulares y
específicos para corresponder al mantenimiento de una bodega. Eran los patrones de alguien que cuidaba a una persona que no podía cuidarse a sí misma o que no le permitían hacerlo. En octubre de 1907, Doña Refugio tomó una decisión que cambiaría para siempre la historia de los Cordero. Durante una visita social a María del Socorro aprovechó un momento en que Sebastián había salido a revisar el ganado para abordar directamente el tema de Casimiro. Le preguntó si el niño estaba realmente tan enfermo como para no poder salir de casa ni recibir visitas. La reacción de María del Socorro fue reveladora. Primero sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Luego dirigió una mirada nerviosa hacia la ventana, como si temiera que Sebastián hubiera regresado. Finalmente, en voz muy baja, casi susurrando, dijo: Casimiro, está bien. Sebastián sabe lo que es mejor para él. No debemos hacer preguntas. La forma en que pronunció estas palabras, más que el contenido de las mismas, convenció a Doña Refugio de que María del Socorro tenía miedo. No era la preocupación natural de una madre por un hijo enfermo. Era el miedo de alguien que sabía que algo estaba terriblemente mal, pero no se atrevía a reconocerlo ni siquiera ante sí misma. Esa misma tarde, Doña Refugio le contó a su esposo lo que había observado y la conversación que había tenido con María del Socorro. Don Práxedis, inicialmente escéptico, decidió hacer sus propias observaciones. Durante varios días, desde diferentes puntos de su propiedad, utilizó los gemelos para estudiar las rutinas de los Cordero. Lo que vio lo perturbó profundamente. La rutina de alimentación era solo parte de un patrón más complejo. Sebastián visitaba la construcción trasera no solo durante las comidas, sino también a diferentes horas del día y de la noche. Algunas veces permanecía adentro durante periodos prolongados de hasta una hora. Otras veces las visitas eran muy breves, de apenas unos minutos. Pero lo más inquietante era lo que don Práxedis observó una noche de luna llena en noviembre de 1907. Sebastián salió de la construcción trasera llevando lo que parecían ser prendas de ropa. Las llevó hasta un pequeño fogón que había detrás de la casa y las quemó completamente. El humo tenía un olor particular que don Práxedis pudo detectar incluso desde la distancia, el olor de ropa que había estado mucho tiempo sin lavarse. Esta observación agregó una dimensión completamente nueva a sus sospechas. Sí. Casimiro realmente vivía en esa construcción trasera, porque su padre quemaba su ropa en lugar de lavarla como hacían con la ropa del resto de la familia. ¿Y por qué lo hacía en secreto durante la noche? Don Práxedis decidió que había llegado el momento de involucrar a las autoridades. En diciembre de 1907 viajó a Dolores Hidalgo para hablar con el juez de paz, don Anacleto Villaseñor. Le presentó todas sus observaciones y sospechas, pidiendo que se realizara una investigación formal de la situación en el rancho de los Cordero. Don Anacleto, un hombre prudente y experimentado, escuchó atentamente el relato de don Práxedis. Sin embargo, le explicó que las sospechas, por fundadas que parecieran, no constituían evidencia suficiente para justificar una intervención oficial. Las leyes mexicanas de la época otorgaban gran autonomía a los padres de familia en el manejo de sus hogares, especialmente en casos que involucraran a hijos con problemas mentales o físicos. Si el niño realmente tiene algún trastorno mental, explicó don Anacleto, es comprensible que los padres tomen medidas especiales para su cuidado. No sería la primera familia que maneja así estos casos. Le sugirió a don Práxedis que tratara de obtener evidencia más concreta antes de proceder con una denuncia formal. Esta respuesta frustró profundamente a don Práxedis, pero también lo desafió a ser más sistemático en sus observaciones.
Durante los siguientes meses, él y Doña Refugio establecieron turnos de vigilancia, documentando meticulosamente todas las actividades inusuales que observaban en el rancho de los Cordero. Lo que descubrieron durante esos meses de observación sistemática pintó un cuadro cada vez más perturbador. Sebastián no solo mantenía a Casimiro encerrado en la construcción trasera, sino que había desarrollado un sistema complejo de control que incluía horarios fijos para todo: comida, aseo personal, ejercicio, que consistía en caminar en círculos dentro de la construcción durante periodos específicos e incluso momentos de silencio absoluto. Los Herrera podían determinar estos patrones porque en las noches muy silenciosas, cuando el viento soplaba en la dirección correcta, podían escuchar sonidos débiles provenientes de la construcción. Pasos que se detenían y comenzaban abruptamente, como siguiendo órdenes. Periodos de actividad seguidos por silencios completos y ocasionalmente, muy ocasionalmente, lo que parecía ser una voz humana tan débil que podría haber sido el viento. En marzo de 1908, don Práxedis presenció algo que lo convenció definitivamente de que Casimiro no solo estaba encerrado, sino que estaba siendo sometido a algún tipo de castigo o disciplina extrema. Durante una madrugada particularmente fría, vio a Sebastián salir de la construcción trasera llevando lo que parecía un recipiente con agua. Lo vació en el patio y regresó al interior. 10 minutos después salió nuevamente con el mismo recipiente, esta vez lleno con lo que parecía agua limpia. Esta rutina se repitió 3 veces durante esa madrugada. Para don Práxedis solo había una explicación lógica. Sebastián estaba obligando a Casimiro a lavarse con agua fría durante la madrugada, posiblemente como castigo. Era el tipo de disciplina brutal que algunas familias aplicaban a hijos considerados problemáticos, pero llevada a un extremo que rozaba la tortura. Con esta nueva evidencia, don Práxedis regresó a Dolores Hidalgo en abril de 1908. Esta vez, además de hablar con el juez de paz, buscó al padre Isidro Mendoza. La Iglesia Católica tenía considerable influencia en las comunidades rurales y podía intervenir en casos donde las autoridades civiles se mostraban reticentes. El padre Mendoza escuchó con atención el relato de don Práxedis y revisó los registros parroquiales relacionados con la familia Cordero. Lo que encontró en esos registros agregó una dimensión inquietante a la historia. Casimiro había sido bautizado en 1894, lo que significaba que en 1908 debería tener 14 años. Sin embargo, según las observaciones de los vecinos, físicamente parecía mucho menor. Además, el padre Mendoza recordó las visitas que había hecho al rancho en años anteriores. En esas ocasiones, Sebastián siempre había mostrado una actitud defensiva cuando se mencionaba a Casimiro, y María del Socorro se había mostrado visiblemente nerviosa. Estos comportamientos que en su momento había atribuido a la natural preocupación de padres con un hijo enfermo, ahora cobraban un significado más siniestro. El padre Mendoza decidió que era necesaria una intervención directa. En mayo de 1908 anunció que realizaría una visita pastoral a todas las familias de su parroquia, incluyendo a los Cordero. Esta visita, explicó, tendría como propósito verificar el bienestar espiritual de todos los feligreses, especialmente de aquellos que habían dejado de asistir regularmente a misa. La noticia de la visita pastoral llegó a los Cordero a través de los comentarios de otros rancheros. Sebastián recibió la información con aparente calma. Pero los Herreras notaron que durante los días siguientes intensificó sus visitas a la construcción trasera. En lugar de las 2 visitas diarias habituales, comenzó a hacer hasta 4 o 5 visitas. Algunas de ellas muy breves, como si estuviera verificando constantemente que todo estuviera en orden. El 15 de mayo
De 1908, el padre Mendoza llegó al rancho de los Cordero, acompañado por el sacristán don Eustaquio Ramírez. Fue recibido cordialmente por Sebastián y María del Socorro, quienes habían preparado café y pan dulce para la ocasión. Aurelio y Remedios estaban presentes y se mostraron respetuosos durante la visita. Cuando el padre Mendoza preguntó por Casimiro, Sebastián repitió la explicación habitual. El niño estaba indispuesto y no podía recibir visitas. Sin embargo, el padre Mendoza insistió en que como pastor de almas era su deber estado de todos sus feligres, especialmente de los menores de edad. Solicitó ver a Casimiro, aunque fuera brevemente. La reacción de Sebastián fue inmediata y reveladora. Su rostro se endureció y su voz adquirió un tono que el padre Mendoza describió más tarde como amenazante. Explicó que Casimiro tenía una condición muy delicada que empeoraba con las visitas de extraños y que como padre de familia tenía el derecho de proteger a su hijo de influencias que podrían dañar su salud. María del Socorro permaneció en silencio durante este intercambio, pero el sacristán notó que mantenía las manos fuertemente entrelazadas y que evitaba hacer contacto visual con el padre Mendoza. Su comportamiento sugería a alguien que quería hablar, pero no se atrevía a hacerlo. El padre Mendoza, experimentado en leer las dinámicas familiares complejas, decidió no presionar más en ese momento. Sin embargo, antes de irse, solicitó hablar en privado con María del Socorro sobre asuntos relacionados con la fe. Sebastián pareció incómodo con esta solicitud, pero no podía rechazarla sin parecer irrespetuoso hacia la autoridad eclesiástica. Durante esa conversación privada que tuvo lugar en el patio frontal, mientras Sebastián atendía a los caballos, el padre Mendoza abordó directamente sus preocupaciones. Le preguntó a María del Socorro si Casimiro realmente estaba recibiendo el cuidado adecuado y si ella se sentía cómoda con la situación actual. La respuesta de María del Socorro fue ambigua, pero reveladora. Habló en susurros, mirando constantemente hacia la casa para asegurarse de que Sebastián no pudiera escucharla. Le dijo al padre Mendoza que Casimiro había cambiado mucho desde que eran pequeños, que se había vuelto muy difícil de manejar y que Sebastián hacía lo que creía necesario para mantener a la familia segura. Cuando el padre Mendoza preguntó qué tipo de peligro podía representar un niño de 14 años, María del Socorro guardó silencio durante un largo momento. Finalmente, susurró, Casimiro dice cosas que no debería saber, cosas que podrían traer problemas a toda la familia. Esta respuesta intrigó profundamente al padre Mendoza. ¿Qué tipo de cosas podía decir? Un niño que justificara mantenerlo encerrado, ¿y cómo había adquirido ese conocimiento problemático? Sus preguntas se multiplicaron, pero también se dio cuenta de que María del Socorro había llegado al límite de lo que estaba dispuesta a revelar. Antes de despedirse, el padre Mendoza le pidió a María del Socorro que considerara la posibilidad de buscar ayuda profesional para Casimiro. Le explicó que en la capital del estado había médicos especializados en problemas mentales que podrían ofrecer tratamientos más adecuados que el aislamiento. María del Socorro prometió discutir el tema con su esposo, pero su tono sugería que no tenía esperanzas de que Sebastián accediera. Esta noche, el padre Mendoza y el sacristán se quedaron en casa de los Herrera, quienes les habían ofrecido hospedaje. Durante la cena, don Práxedis y doña Refugio compartieron con el padre Mendoza todas sus observaciones de los últimos meses. El cuadro que emergió de estas conversaciones era profundamente perturbador. El padre Mendoza se dio cuenta de que se enfrentaba a una situación que superaba su experiencia pastoral habitual. No era simplemente un caso de una familia con un hijo con problemas mentales. Los patrones de comportamiento que describían los
Herrera sugerían algo mucho más siniestro, la posibilidad de que Casimiro estuviera siendo mantenido como prisionero en su propia casa. A la mañana siguiente, antes de regresar a Dolores Hidalgo, el padre Mendoza realizó una segunda visita al rancho de los Cordero. Esta vez llegó sin anunciarse, esperando sorprender a la familia durante sus rutinas habituales. Lo que encontró confirmó sus peores temores. Cuando llegó al rancho, cerca de las 7 de la mañana, encontró a Sebastián en el patio trasero, realizando exactamente la rutina que los Herrera habían descrito. Caminaba hacia la construcción trasera, llevando lo que parecía ser una basinica. Abría la puerta con una llave que llevaba colgada del cuello. Entraba durante unos minutos y salía con el recipiente aparentemente lleno. Sebastián se mostró visiblemente incómodo al ver al padre Mendoza. Su explicación fue que estaba limpiando la bodega y que había encontrado nidos de ratones que requerían atención especial. Pero el padre Mendoza notó algo que contradecía esta explicación. Cuando Sebastián abrió la puerta de la construcción, se escapó un olor que no correspondía a una bodega con herramientas y forraje. Era un olor humano, el tipo de olor que se acumula en espacios cerrados habitados por personas durante largos periodos. Además, el padre Mendoza alcanzó a escuchar durante los breves momentos en que la puerta estuvo abierta lo que sonó como movimientos humanos en el interior. Pasos lentos y el crujido de lo que podría haber sido una cama o jergón improvisado. Estos sonidos cesaron abruptamente cuando Sebastián cerró la puerta, como si alguien adentro hubiera recibido una señal para guardar silencio. Con estas nuevas evidencias, el padre Mendoza regresó a Dolores Hidalgo, decidido a tomar medidas más enérgicas. Había llegado a la conclusión de que Casimiro Cordero no estaba simplemente encerrado por razones médicas, sino que era víctima de una forma extrema de abuso familiar que rayaba en el secuestro y la tortura psicológica. El 20 de mayo de 1908, el padre Mendoza presentó una denuncia formal ante las autoridades civiles y eclesiásticas solicitando una investigación inmediata de las condiciones en que vivía Casimiro Cordero. Su reporte conservado en los archivos de la parroquia de Dolores Hidalgo describía un patrón de comportamiento que sugería el confinamiento forzoso de un menor de edad bajo condiciones que podrían constituir trato inhumano. La investigación oficial comenzó el 2 de junio de 1908 cuando una comisión integrada por el juez de paz, don Anacleto Villaseñor, el comandante de la guarnición local, teniente Rosendo Murillo, y el médico municipal doctor Evaristo Navarro, se dirigió al rancho de los Cordero con una orden de inspección. Sebastián recibió a la comisión con aparente calma, pero su esposa María del Socorro se mostró extremadamente nerviosa. Cuando se le informó el propósito de la visita, Sebastián mantuvo su historia. Casimiro sufría de una condición nerviosa grave, que requería aislamiento y como padre tenía el derecho de determinar el tratamiento más adecuado para su hijo. Sin embargo, cuando la comisión solicitó ver personalmente a Casimiro para verificar su estado de salud, Sebastián se mostró evasivo. Primero alegó que el niño estaba durmiendo y que despertarlo podría provocarle una crisis. Luego argumentó que la presencia de extraños podría agravar su condición. Finalmente, cuando las autoridades insistieron, Sebastián se negó rotundamente, alegando sus derechos como padre de familia. Esta negativa fue considerada sospechosa por la comisión. El doctor Navarro explicó que, desde un punto de vista médico era imposible evaluar la necesidad del aislamiento sin examinar directamente al paciente. El juez Villaseñor agregó que las autoridades tenían la obligación legal de verificar el bienestar de todos los menores de edad bajo su jurisdicción. Ante la insistencia de las autoridades, Sebastián finalmente accedió a permitir que vieran a Casimiro,
pero impuso condiciones estrictas. La visita no podría durar más de 5 minutos. Solo el médico podría acercarse al niño y él estaría presente en todo momento para intervenir si consideraba que la situación se salía de control. Lo que la comisión encontró. Cuando Sebastián abrió la puerta de la construcción trasera impactó profundamente a todos los presentes. El interior no era una bodega, sino una habitación improvisada con condiciones de vida que el doctor Navarro describió más tarde como deplorables e inhumanas. La habitación tenía aproximadamente 3 metros por 4 metros. Las ventanas habían sido tapeadas desde el interior con tablas de madera, dejando apenas unas rendijas que permitían el paso de luz muy tenue. El piso era de tierra apisonada, cubierto parcialmente con petates viejos. En un rincón había un jergón hecho con mantas raídas, en otro rincón una basinica de metal y un cántaro con agua. Pero lo más impactante fue el estado de Casimiro mismo. El niño, que debería haber tenido 14 años, parecía significativamente menor, tanto en estatura como en desarrollo físico. Su piel estaba pálida por la falta de exposición al sol y su cabello, largo y desaliñado, no había sido cortado en meses, posiblemente años. Estaba vestido con ropa que parecía no haber sido cambiada en semanas, pero más allá de su apariencia física, el comportamiento de Casimiro fue lo que más perturbó a la comisión. Cuando vio a los extraños, no mostró curiosidad ni alegría, reacciones normales en un niño que había estado aislado. En su lugar, se acurrucó en un rincón y permaneció completamente inmóvil, como si hubiera aprendido que cualquier movimiento o sonido podría traer consecuencias negativas. El doctor Navarro intentó acercarse para realizar un examen básico, pero Casimiro reaccionó con terror. Comenzó a temblar violentamente y emitió sonidos que no eran exactamente palabras, sino más bien gemidos de miedo. Sebastián intervino inmediatamente, explicando que estas reacciones confirmaban la gravedad de la condición de su hijo y la necesidad de mantenerlo aislado. Sin embargo, el doctor Navarro había notado algo que contradecía la explicación de Sebastián. Las reacciones de Casimiro no parecían las de un niño con problemas mentales innatos, más bien parecían las reacciones de alguien que había sido condicionado por el miedo a responder de esa manera. Sus movimientos tenían la cautela de alguien que había aprendido a evitar castigos, no la confusión de alguien con deficiencias mentales. La comisión decidió retirar a Casimiro inmediatamente del rancho para realizar un examen médico completo en condiciones apropiadas. Sebastián se opuso violentamente a esta decisión, alegando que separar a Casimiro de su entorno familiar podría causarle daños irreversibles. María del Socorro, por primera vez desde que habían llegado las autoridades, habló con voz apenas audible. Pidió que no lastimaran a su hijo. Esta súplica de María del Socorro reveló algo crucial. Ella también tenía miedo de lo que podría pasarle a Casimiro, pero su miedo no era médico, sino personal. Temía las consecuencias de que la verdad saliera a la luz, lo que sugería que había secretos aún más profundos detrás del confinamiento de su hijo. El teniente Murillo tomó la decisión de trasladar a Casimiro bajo custodia oficial. A pesar de las protestas de Sebastián, el niño fue llevado a Dolores Hidalgo y alojado temporalmente en la casa del doctor Navarro, donde podría recibir atención médica y psicológica adecuada mientras se completaba la investigación. Los primeros días de Casimiro fuera del rancho fueron reveladores. Inicialmente, mostró síntomas de lo que hoy reconoceríamos como estrés postraumático severo. No podía dormir en una cama normal, prefiriendo acurrucarse en el suelo en un rincón de la habitación. No podía comer alimentos normales. Su estómago rechazaba cualquier cosa más sustancial que tortillas y frijoles.
aguados. Más perturbador aún, parecía haber perdido gran parte de su capacidad de comunicación verbal, pero gradualmente, bajo el cuidado paciente del doctor Navarro y su esposa, Casimiro, comenzó a mostrar signos de recuperación. El primer cambio significativo ocurrió cuando después de una semana comenzó a hacer contacto visual con sus cuidadores. El segundo cambio fue que empezó a explorar cautelosamente la casa, siempre manteniéndose cerca de las paredes, como si necesitara tener una ruta de escape siempre disponible. El tercer cambio y el más significativo ocurrió cuando Casimiro comenzó a hablar. Sus primeras palabras no fueron las de un niño normal pidiendo comida o expresando necesidades básicas. Fueron preguntas que revelaron la profundidad del trauma que había sufrido. ¿Van a encerrarme otra vez? Sí. Papá sabe que estoy aquí. Pero fue durante la segunda semana cuando Casimiro comenzó a revelar fragmentos de información que transformaron completamente la investigación. En conversaciones con el doctor Navarro, comenzó a describir su vida en el rancho de una manera que sugería que su confinamiento no había comenzado por razones médicas, sino como resultado de algo que había visto o escuchado. Según los relatos fragmentarios de Casimiro, su encierro había comenzado gradualmente. Cuando tenía 8 años. Inicialmente, Sebastián le había dicho que tenía que quedarse en su habitación durante las visitas porque era muy travieso y molestaba a los invitados. Luego, el periodo de confinamiento se había extendido a días completos. Finalmente había sido trasladado a la construcción trasera de forma permanente. Pero lo más inquietante de los relatos de Casimiro era su descripción de las razones que su padre le había dado para el encierro. Sebastián le había explicado que él sabía demasiado sobre ciertos eventos que habían ocurrido en el rancho y que si alguien más se enteraba de esas cosas, toda la familia podría meterse en problemas muy graves. Cuando el doctor Navarro preguntó qué tipo de cosas había visto, Casimiro se mostró reticente a responder. Era evidente que años de amenazas y condicionamiento habían creado una profunda asociación entre hablar de ciertos temas y recibir castigos. Sin embargo, gradualmente, comenzó a revelar detalles que pintaron un cuadro aterrador de lo que realmente había ocurrido en el rancho de los Cordero. El primer detalle significativo que emergió fue que Casimiro recordaba la llegada de visitantes al rancho durante las noches, personas que su padre recibía en secreto y que se reunían en la construcción donde él sería encerrado posteriormente. Estas reuniones ocurrían aproximadamente una vez al mes y siempre seguían el mismo patrón. Llegaban después de la medianoche, permanecían durante varias horas y se iban antes del amanecer. Durante estas reuniones, Casimiro había escuchado conversaciones que incluían menciones de dinero, armas y planes que involucraban cambios importantes que estaban por venir en el país. Estas referencias analizadas en el contexto histórico de 190-3907 sugerían que el rancho de los Cordero había servido como punto de reunión para revolucionarios o bandidos que se preparaban para los levantamientos que eventualmente estallarían en 1910. Pero había detalles aún más perturbadores en los recuerdos de Casimiro. Describía haber visto a su padre y a los visitantes enterrar objetos en diferentes partes del rancho, siempre durante la noche y siempre con gran secreto. Algunos de estos objetos parecían ser cajas o baúles. Otros parecían tener formas que un niño podría no haber sido capaz de identificar correctamente. Cuando el doctor Navarro reportó esta información a las autoridades, se decidió realizar una búsqueda completa del rancho de los Cordero. La búsqueda realizada en julio de 1908 reveló evidencias que transformaron el caso de una situación de abuso familiar en una investigación criminal de mayor magnitud. En varios puntos del rancho,
Las autoridades encontraron objetos enterrados que confirmaban las afirmaciones de Casimiro. Había cajas con monedas de oro y plata, armas de diversos tipos. Documentos que sugerían conexiones con grupos revolucionarios y objetos personales que parecían haber pertenecido a personas desaparecidas en la región durante los años anteriores. Pero el descubrimiento más perturbador ocurrió cuando las autoridades excavaron en un área que Casimiro había descrito como el lugar donde había visto a su padre enterrar algo muy pesado en compañía de dos hombres desconocidos durante el invierno de 1905. Lo que encontraron confirmó las sospechas más siniestras sobre las actividades que habían tenido lugar en el rancho. Los restos encontrados fueron identificados por el doctor Navarro como pertenecientes a al menos dos personas adultas. El estado de los huesos y la evidencia circunstancial sugerían que estas personas habían muerto de manera violenta. Junto a los restos se encontraron objetos personales que permitieron identificar a las víctimas como dos comerciantes que habían desaparecido en la región durante 1905 y cuyas desapariciones nunca habían sido resueltas. Esta revelación transformó completamente la percepción del caso. Sebastián Cordero no era simplemente un padre abusivo que mantenía a su hijo encerrado por razones psicológicas. Era el líder de una banda criminal que había utilizado el rancho como base de operaciones para actividades que incluían robo, asesinato y posiblemente conspiración revolucionaria. El confinamiento de Casimiro no había sido resultado de problemas mentales, sino una medida desesperada para silenciar al único testigo de estos crímenes. Un niño de 8 años había visto cosas que podrían haber llevado a toda la banda a la prisión o al paredón de fusilamiento y Sebastián había decidido que era más seguro mantenerlo como prisionero que arriesgarse a que hablara. Confrontado con esta evidencia, Sebastián Cordero inicialmente mantuvo su inocencia. Alegó que los objetos enterrados habían sido colocados allí por personas desconocidas sin su conocimiento y que los restos humanos podrían haber estado allí desde antes de que él comprara el rancho. Sin embargo, cuando se le presentaron los testimonios detallados de Casimiro sobre las actividades nocturnas que había presenciado, su defensa comenzó a desmoronarse. La presión de la investigación también afectó a otros miembros de la familia. María del Socorro, confrontada con la evidencia de los crímenes de su esposo y el abuso de su hijo, finalmente decidió cooperar con las autoridades. Su testimonio reveló que ella había conocido las actividades criminales de Sebastián desde el principio, pero había permanecido silenciosa por miedo y por la falsa esperanza de que eventualmente cesarían. Según María del Socorro, las actividades criminales habían comenzado poco después de su llegada al rancho. Sebastián había establecido contacto con grupos de bandidos y revolucionarios que necesitaban un lugar seguro para reunirse y almacenar sus recursos. A cambio de proporcionar este refugio, Sebastián recibía una parte de los botines obtenidos en sus actividades criminales. Inicialmente, estas actividades se habían limitado a servir como almacén y punto de reunión. Pero, gradualmente, Sebastián se había involucrado más directamente en los crímenes. Los dos comerciantes encontrados enterrados en el rancho habían sido víctimas de un robo que salió mal cuando resistieron más de lo esperado y fueron asesinados en el proceso. Casimiro había presenciado parte de estos eventos porque, como niño curioso, había desarrollado el hábito de espiar las actividades nocturnas de los adultos. Había visto no solo los asesinatos, sino también el proceso de enterrar los cuerpos y dividir los bienes robados. Su capacidad para describir estos eventos con detalles precisos lo convertía en un testigo extremadamente peligroso para toda la banda. La decisión de encerrarlo había sido tomada colectivamente por el grupo criminal, no solo por Sebastián. Habían considerado otras alternativas más
permanentes, pero Sebastián había logrado convencerlos de que mantener al niño como prisionero era una solución más segura que eliminarlo, especialmente porque un niño desaparecido podría generar más investigación oficial que un niño supuestamente enfermo. Durante los siguientes meses, la investigación se expandió para incluir la búsqueda de otros miembros de la banda criminal. Basándose en las descripciones de Casimiro y la información proporcionada por María del Socorro, las autoridades lograron identificar y capturar a varios cómplices que habían participado en las actividades del rancho. El juicio de Sebastián Cordero y sus cómplices se realizó en Guanajuato capital durante el otoño de 1908. El caso atrajo considerable atención pública, no solo por la naturaleza de los crímenes, sino también por las condiciones extremas en que había sido mantenido Casimiro. Los periódicos de la época describieron el caso como uno de los ejemplos más perturbadores de crueldad familiar y actividad criminal en la historia reciente del Estado. El testimonio de Casimiro durante el juicio fue particularmente impactante. A pesar de su corta edad y el trauma que había sufrido, fue capaz de proporcionar detalles precisos y consistentes sobre los eventos que había presenciado. Su testimonio no solo fue crucial para condenar a los responsables, sino que también sirvió para ilustrar las terribles consecuencias psicológicas del abuso prolongado. Sebastián Cordero fue condenado a muerte por los asesinatos de los dos comerciantes. Sus cómplices recibieron penas de prisión que variaban entre 10 y 20 años dependiendo de su nivel de participación en los crímenes. María del Socorro, reconocida como víctima de coerción y amenazas, recibió una sentencia suspendida a cambio de su cooperación con las autoridades. Aurelio y Remedios, los hermanos mayores de Casimiro, fueron exonerados de responsabilidad criminal después de que la investigación determinó que habían sido mantenidos en ignorancia de las actividades criminales de su padre. Sin embargo, el trauma de descubrir la verdad sobre su familia los afectó profundamente y ambos decidieron cambiar sus nombres y mudarse a otra región del país. La sentencia de muerte de Sebastián Cordero fue ejecutada en febrero de 1909. Sus últimas palabras registradas por el escribano del tribunal fueron una justificación de sus acciones. Hice lo que tenía que hacer para proteger a mi familia y mantener unidos a los que dependían de mí. No expresó arrepentimiento por los asesinatos ni por el trato dado a Casimiro. Después del juicio y las ejecuciones, la atención se centró en la recuperación de Casimiro. El niño había pasado casi 6 años de su vida en confinamiento durante los años más formativos de su desarrollo. Los efectos psicológicos de esta experiencia eran evidentes en todos los aspectos de su comportamiento y desarrollo. El doctor Navarro, quien había asumido la responsabilidad del cuidado médico de Casimiro, documentó cuidadosamente su proceso de recuperación. Los primeros meses fueron extremadamente difíciles. Casimiro sufría de pesadillas constantes, ataques de pánico cuando se encontraba en espacios cerrados y una incapacidad profunda para confiar en figuras de autoridad masculinas. Físicamente, los años de confinamiento habían afectado su desarrollo. Su estatura era significativamente menor que la normal para su edad, resultado de la mala nutrición y la falta de ejercicio. Su piel había perdido la pigmentación normal debido a la falta de exposición al sol. Sus músculos estaban atrofiados por la falta de actividad física regular, pero quizás los efectos más profundos eran psicológicos y sociales. Casimiro había perdido años cruciales de desarrollo social y educativo. No sabía leer ni escribir. No había tenido contacto con otros niños durante años y había desarrollado patrones de comportamiento que eran adaptativos para la supervivencia en confinamiento, pero problemáticos para la vida normal. Sin embargo, la
Capacidad de recuperación humana, especialmente en los jóvenes, comenzó a manifestarse gradualmente. Con cuidado paciente y comprensivo, Casimiro empezó a mostrar signos de mejoría. Aprendió a dormir en una cama, a comer comidas regulares y a interactuar con otras personas sin terror inmediato. El proceso de reeducación fue largo y complejo. Casimiro tuvo que aprender no solo habilidades básicas como leer y escribir, sino también normas sociales fundamentales que otros niños aprenden naturalmente a través de la interacción familiar y comunitaria. Tuvo que reaprender cómo expresar sus necesidades, cómo interpretar las emociones de otros y cómo navegar las relaciones humanas básicas. Una de las decisiones más difíciles fue determinar dónde viviría Casimiro a largo plazo. Su madre, María del Socorro, había expresado el deseo de recuperar la custodia de su hijo, pero las autoridades tenían dudas sobre su capacidad para proporcionarle el cuidado especial que necesitaba. Además, existía la preocupación de que la asociación con los eventos traumáticos podría obstaculizar su recuperación. Finalmente, se decidió que Casimiro sería adoptado por una familia en la ciudad de Guanajuato, lejos del rancho y de los recuerdos asociados con su trauma. La familia adoptiva Los Mendoza, sin relación con el padre Mendoza, había sido cuidadosamente seleccionada por su experiencia en el cuidado de niños con necesidades especiales y su capacidad financiera para proporcionar la atención médica y educativa que Casimiro requeriría. La transición a su nueva familia fue gradual y cuidadosamente supervisada. Casimiro visitó a los Mendoza varias veces antes de mudarse permanentemente con ellos, permitiéndole acostumbrarse gradualmente a su nuevo entorno. Los Mendoza habían sido completamente informados sobre su historia y estaban preparados para los desafíos que enfrentarían. Durante los siguientes años, Casimiro progresó lentamente, pero consistentemente. Aprendió a leer y escribir, desarrolló habilidades sociales básicas y comenzó a mostrar interés en actividades normales para su edad. Sin embargo, ciertos aspectos de su personalidad permanecieron marcados por su experiencia temprana. Nunca pudo tolerar completamente los espacios cerrados sin ventanas. Siempre necesitaba saber dónde estaban las salidas en cualquier habitación. Tenía dificultades para confiar completamente en las figuras de autoridad, especialmente los hombres, y ocasionalmente sufría episodios de ansiedad intensa que requerían atención médica. Pero también desarrolló características que podrían haber sido resultado de su experiencia traumática. Tenía una capacidad excepcional para observar detalles y detectar inconsistencias en el comportamiento de otros. Era extremadamente empático hacia otros que sufrían, posiblemente porque entendía el dolor de una manera que pocos niños podrían comprender y tenía una determinación notable para superar obstáculos, forjada por años de sobrevivir en condiciones imposibles. En 1915, cuando Casimiro tenía 21 años, tomó la decisión de cambiar legalmente su nombre. Ya no quería ser identificado con los eventos que habían definido su infancia. Eligió el nombre de Carlos Mendoza, adoptando tanto un nuevo nombre como el apellido de su familia adoptiva. Carlos se convirtió en un hombre productivo y respetado en su comunidad. Trabajó como contador en una empresa minera. Se casó con una mujer comprensiva que conocía su historia y tuvo 3 hijos. Sin embargo, nunca habló públicamente sobre su experiencia y solo su familia inmediata conocía los detalles de su pasado. El rancho de los Cordero fue abandonado después del juicio. Los vecinos evitaban el lugar. En parte por las asociaciones siniestras y en parte porque había rumores de que estaba maldito. La construcción donde Casimiro había sido encerrado se deterioró gradualmente hasta que finalmente colapsó durante una tormenta. En 1920,
En los años posteriores al caso, el padre Isidro Mendoza escribió extensamente sobre la experiencia en sus memorias personales. Reflexionó sobre las señales que había observado, pero no había interpretado correctamente, y sobre la importancia de la intervención comunitaria en casos de sospecha de abuso. Lo que aprendí del caso de los Cordero, escribió el padre Mendoza, es que los secretos familiares más oscuros a menudo se esconden detrás de explicaciones aparentemente razonables. Como pastores de almas debemos tener el valor de hacer las preguntas difíciles y la sabiduría para reconocer cuando las respuestas no son suficientes. Los Herrera, quienes habían sido instrumentales en exponer la situación, se mudaron a otro rancho poco después del juicio. Doña Refugio nunca se perdonó completamente por no haber actuado más rápidamente al notarlas señales de que algo estaba mal. En sus últimos años se dedicó a trabajar con organizaciones que ayudaban a niños en situaciones de riesgo. El doctor Navarro continuó siguiendo el progreso de Casimiro durante décadas después de su rescate. En sus notas médicas documentó no solo la recuperación física del joven, sino también su desarrollo psicológico y social. Estos registros se convirtieron en una fuente valiosa para entender los efectos a largo plazo del trauma infantil y las posibilidades de recuperación. En 1940, cuando Casimiro tenía 46 años, el doctor Navarro escribió en sus notas finales sobre el caso: Carlos Mendoza ha logrado crear una vida significativa y productiva a pesar de haber experimentado traumas que podrían haber destruido a una persona menor. Su recuperación es testimonio de la resistencia del espíritu humano y de la importancia del cuidado compasivo y paciente. El caso de los Cordero tuvo implicaciones que se extendieron más allá de las vidas individuales involucradas. Se convirtió en un precedente legal importante para casos de abuso infantil en México, estableciendo principios sobre los derechos de los menores y las obligaciones de las autoridades para intervenir en situaciones de peligro. También sirvió como catalizador para cambios en las prácticas de las autoridades eclesiásticas y civiles. En el manejo de reportes de situaciones familiares sospechosas, se establecieron protocolos más claros para la investigación de casos de posible abuso y se crearon mecanismos para proteger a los niños durante el proceso de investigación. Pero quizás el legado más importante del caso fue la conciencia que creó sobre la importancia de la vigilancia comunitaria y la responsabilidad colectiva por el bienestar de los niños. Los eventos en el rancho de los Cordero demostraron que los crímenes más terribles pueden ocurrir en los lugares más inesperados y que la indiferencia o la reticencia a intervenir pueden tener consecuencias devastadoras. En los registros históricos de Guanajuato, el caso de los Cordero se menciona ocasionalmente en estudios sobre crimen y justicia durante el periodo prerevolucionario. Sin embargo, para quienes vivieron los eventos de primera mano, nunca fue simplemente una nota histórica, fue un recordatorio perturbador de la capacidad humana, tanto para la crueldad extrema como para la supervivencia y la recuperación. Carlos Mendoza murió en 1967. A los 73 años. En su funeral, el padre que había oficiado su boda comentó que Carlos había vivido dos vidas. Una de sufrimiento indescriptible durante su infancia y otra de propósito y dignidad durante su edad adulta. Pocos hombres, observó, han tenido que superar obstáculos tan monumentales para alcanzar una vida normal. Que lo haya logrado es un milagro de voluntad humana. Sus hijos, que habían crecido sabiendo solo los detalles básicos de la historia de su padre, decidieron después de su muerte que era importante preservar la memoria completa de su experiencia. Donaron sus documentos personales y las notas médicas del doctor Navarro a los archivos estatales, con la esperanza de que su historia pudiera servir para educar a futuras generaciones sobre la importancia de
Proteger a los niños vulnerables. Hoy, más de un siglo después de los eventos en el Rancho de la Esperanza, los documentos relacionados con el caso de los Cordero permanecen en los archivos históricos de Guanajuato. Ocasionalmente, investigadores y estudiantes consultan estos registros como parte de estudios sobre crimen, familia y justicia en el México del siglo XX. El sitio donde una vez estuvo el rancho de los Cordero ha sido reclamado por la naturaleza. Los mezquites y nopales han crecido sobre los cimientos de la casa y solo montículos de piedras marcan donde una vez estuvieron los corrales y la construcción donde Casimiro pasó 6 años de su vida. Los lugareños de la región, cuando hablan del lugar, todavía se refieren a él como el rancho de los Corderos, pero pocos recuerdan los detalles específicos de lo que ocurrió allí. Sin embargo, para aquellos que conocen la historia completa, el lugar sirve como un recordatorio silencioso de una verdad perturbadora, que los actos más inhumanos pueden ocurrir en los entornos más ordinarios, perpetrados por personas que desde el exterior parecen completamente normales y que detrás de las explicaciones familiares aparentemente razonables, a veces se esconden secretos que desafían toda comprensión humana. La historia de Casimiro Cordero es, en última instancia, una historia sobre la supervivencia, no solo la supervivencia física de un niño sometido a condiciones inhumanas, sino también la supervivencia del espíritu humano frente a la crueldad más absoluta. Es una historia que nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros de la experiencia humana existe la posibilidad de redención y recuperación, pero también es una historia de advertencia. Nos recuerda que la maldad no siempre viene anunciada con señales obvias. A veces se esconde detrás de fachadas de respetabilidad, detrás de explicaciones aparentemente razonables, detrás del silencio cómplice de quienes prefieren no ver lo que está ocurriendo ante sus ojos. En las tardes silenciosas del altiplano guanajuatense, cuando el viento sopla entre los mezquites, donde una vez estuvo el Rancho de la Esperanza, algunos dicen que aún se pueden escuchar ecos del pasado. No son los lamentos de fantasmas o espíritus, sino algo más perturbador, el recordatorio de que los actos humanos, tanto los más crueles como los más heroicos, dejan huellas que el tiempo no puede borrar completamente. Los lugareños que conocen la historia evitan pasar por el lugar durante la noche, no por miedo a lo sobrenatural, sino por algo más tangible, el peso del conocimiento de lo que los seres humanos son capaces de hacerse unos a otros. Y quizás también por la pregunta incómoda que la historia plantea: ¿cuántas otras situaciones similares podrían estar ocurriendo en este momento ocultas detrás de puertas cerradas y explicaciones convenientes? El caso de los Cordero nos enseña que la vigilancia comunitaria no es entrometimiento, sino responsabilidad, que hacer preguntas difíciles no es falta de respeto, sino un acto de compasión hacia los más vulnerables. Y que el silencio, cuando se trata de proteger a los inocentes, nunca es neutral, siempre favorece al opresor. En los archivos de Dolores Hidalgo, los registros del caso permanecen como testimonio silencioso de una época cuando la justicia tardó años en llegar, pero eventualmente llegó. Los documentos amarillentos por el tiempo contienen las voces de quienes se atrevieron a hablar cuando habría sido más fácil guardar silencio. El padre Mendoza, los Herrera, el doctor Navarro y, finalmente, la voz más importante de todas, la de un niño que encontró el valor para contar su verdad. Hoy, cuando leemos sobre casos similares en periódicos modernos, cuando escuchamos noticias de niños rescatados de situaciones de abuso extremo, debemos recordar que estas historias no son aberraciones aisladas, son recordatorios de que la capacidad humana para la crueldad coexiste constantemente con nuestra capacidad para la compasión y la intervención heroica. La historia de Casimiro Cordero terminó con su transformación en Carlos Mendoza, un
Hombre que logró construir una vida digna sobre los cimientos de un trauma indescriptible. Pero su historia también plantea preguntas que trascienden su experiencia individual. ¿Cuántos otros niños han sufrido en silencio? ¿Cuántas señales hemos ignorado? ¿Cuántas veces hemos elegido la comodidad de no saber, por encima de la responsabilidad de actuar? En las noches tranquilas de Guanajuato, cuando las estrellas brillan sobre el altiplano como lo hacían en 1910, el eco de esta historia persiste. No como una leyenda o un cuento para asustar, sino como una lección sobre la importancia de la vigilancia, la compasión y el valor de quienes se atreven a romper el silencio cuando los más vulnerables necesitan una voz. El Rancho de la Esperanza llevaba un nombre irónicamente profético. Para Sebastián Cordero y su banda criminal, representó la esperanza de riqueza y impunidad. Para Casimiro, durante 6 años interminables, fue el lugar donde la esperanza parecía haber muerto, pero al final fue también el lugar donde la esperanza se reafirmó, la esperanza en la justicia, en la recuperación humana y en la posibilidad de que incluso las historias más oscuras puedan tener finales de redención, porque tal vez esa sea la lección más importante que nos deja esta historia perturbadora, que no importa cuán profunda sea la oscuridad, no importa cuán completo parezca el control del opresor, siempre existe la posibilidad de que alguien escuche. Alguien actúe y alguien se atreva a abrir las puertas que otros han cerrado con llave. Y en esa posibilidad, en esa esperanza persistente de intervención y justicia, radica quizás la única defensa real que tenemos contra la repetición de tragedias, como la que ocurrió en el rancho macabro de los Cordero, donde un hijo menor fue encerrado cada noche durante 6 años, pero donde también se demostró que ninguna puerta puede permanecer cerrada para siempre cuando la comunidad decide actuar. Hasta hoy, nadie sabe cuántos otros secretos quedaron enterrados en las tierras áridas del altiplano guanajuatense. Y. Tal vez algunas puertas nunca debieron ser abiertas. Pero la puerta que liberó a Casimiro Cordero nos recuerda que algunas veces abrir lo que ha sido cerrado no es solo un acto de justicia, sino una necesidad moral que trasciende el miedo, el tiempo y el silencio cómplice que permite que la oscuridad prospere. M.